En esta parte de enlace semanal, en la noche del domingo, nos acompaña una buena amiga. Siempre ha sido muy colaboradora en cada una de las cosas que le hemos solicitado. Periodista de, no voy a decir de larga data, pero con gran experiencia porque es muy joven. Ay, y a la gracias. cual apreciamos mucho. Se trata de Iliana Rosario. Muchísimas Buenas gracias, noches. gracias en este domingo por recibirme aquí, de verdad que me siento engalanada con estos dos caballeros y por supuesto muchísimas gracias por la invitación a compartir con ustedes. Un prestigio para él, nosotros. él se lo ha engalanado ella. Sí, no, ella. Que le ha puesto el toque femenino Ay, que se necesitaba gracias. aquí. Debiéramos dejarla ahí, fue aquí, fija con ¿Verdad que sí? Los domingos así en la noche relajados. Ay, sí. Ahí está la figura que andamos buscando. Aquí está. Justamente llegó. Cerda, cuando ve el programa, Ay, yo sé ay. que Ay. le dará su envidia. Quedó De la en manera deuda, buena. quedó en Ojalá deuda. que lo esté viendo ahora mismo, ojalá que lo esté Sí, viendo sí. ahora mismo. Así es. Bueno, pues vamos a conocer quién eres tú. ¿Verdad que sí? Sí. ¿De dónde viene Iliana? ¿Quién es Iliana? Ay. ¿Es de Santiago? ¿Es de la capital? ¿Es de Bonao? ¿Es de La Vega? ¿Es de La Línea? ¿De dónde es Iliana? Santiaguera orgullosísima y siempre en todos los espacios que me ha tocado desempeñar trabajos, saben que ese cibaeño y ese orgullo santiaguero, Ah. del santiaguero que va a la capital y se devuelve el mismo día. Eres aguilucha, eres aguilucha. Totalmente, pero de las que pelea. Entonces, santiaguera, nacida, criada en Santiago y de hecho la labor, dentro del área laboral, vaya, he procurado siempre que el fuerte sea en Santiago. Yo creo mucho en la calidad que hay en nuestra ciudad y siempre he apostado a eso, a que lo que se desarrolle y sea bueno crezca desde nuestra ciudad. ¿Cómo inicia Iliana Rosario en los medios de comunicación? Bueno, yo soy la típica que desde muy chiquita en la escuela era la que presentaba todos los actos, estaba en el grupo de teatro, en ese entonces era muy popular grupos de pantomima, por ejemplo, entonces Sí. yo fui creadora del grupo de teatro de mi escuela, del grupo de baile, y entonces era de las que le daban permiso salir de clase porque estaba en tantas cosas. Y entonces siento que desde ahí se fue forjando esto que maravillosamente fue mi carrera en la comunicación, pero que inició con una inquietud de ser ingeniera. Yo me inscribí en la universidad para ser ingeniera civil, gracias a Dios, justo antes de iniciar la carrera, dije no, es que todos los profesores insistían, es que tienes ese potencial y gracias a Dios porque siempre he creído que debes estudiar en lo que te perfilas trabajando toda tu vida y esta es mi gran pasión. Y en la comunicación, digamos que de manera formal, porque ya venía haciendo mis pininos de maestría de ceremonias y esos trabajos, pero la primera oportunidad me la da Ana María Tillán, que en ese entonces era gerente general de la zona norte en Multimedios del Caribe. Me escuchó en una participación de una actividad de la universidad, ya yo en mi época de término, y me acogen como pasante. A partir de ahí entonces, de la mano con el señor Osvaldo Santana, gran periodista de nuestro país, en ese entonces director de Multimedios, pues me hacen el ofrecimiento de quedar ya como reportero. O sea, yo comienzo en la parte dura del periodismo, Sí. que es el reporterismo diario, en la tanda nocturna, de hecho la tanda vespertina y nocturna, o sea, 3 a 10 de la noche, y la verdad que fue la gran escuela. A partir de ahí tuve la bendición de desempeñar otras funciones, llegué a ser la directora de prensa más joven del país, eso luego me dieron ese dato, no lo conocía, pero ya a los 22 años estaba ejerciendo como directora de la estructura de noticiarios, en ese entonces CDN2, y ya todo es historia. Telemicro, vuelvo a CDN luego a la parte de noticias de la mano con el proyecto de Nuria Piera, trabajo con ella también en el área de investigación, o sea que han sido muchas cosas dentro del periodismo que me han ayudado a crecer mucho. Bueno, pues también nos va a hablar en el área deportiva porque sabemos que ha desempeñado una función importante La participación en tu equipo Águilas, en el equipo de los santiagueros, Así Águilas es. Cibaeñas. de todos. En el equipo del país, porque Del país. esa es el equipo con la mayor cantidad de fanáticos, según estadísticas que estuve leyendo. Pero sí, llego al Y área... pocos son de otro. ¿Verdad que sí? Sí, Sí, No, eso... pero hay muchos Y yo les liceístas. sugiero que se cambien. Hay muchos liceístas también sugiero que se en el cambien. país entero. Sí, pero vamos a hablar de sí, las Águilas hoy. Pero vamos a hablar de las Águilas, vamos a destacar a los aguiluchos que somos bastante
bastante alegres. Bueno, al deporte, al área Estoy deportiva, muy la verdad que sí. Siento un lago azul como por aquí, sí. Muy azul, muy Ay, azul. ay, Hay ya, una ya. vibra. Yo me lo identifico al dedillo, lo siento. Entonces, te compartía, llego a la parte de las Águilas de la mano con comercializadora, en el momento en el que Grupo Linda asume la comercialización de la mano con Eventos Deportivos del Cibao, y yo llego a hacer cosas totalmente distintas, llego a trabajar en la parte de transmisión, de televisión, ya por mis vínculos con trabajos pasados, porque ya en ese momento había cerrado el ciclo de noticias, entonces había formalizado mi proyecto personal y estaba trabajando mucho el área institucional y corporativa. Pero me llaman para ejercer estas funciones y yo soy de las personas que llego a los lugares y si veo que hay oportunidades de cosas que hacer y que aprender, pues los asumo. Y con este aprendizaje entonces fui realizando en esa temporada, recuerdo, era la entrega de los anillos porque habíamos ganado campeonato el año anterior. Entonces yo soy la que dice, yo lo hago y estoy aquí. Entonces me sirvió muchísimo de plataforma y luego de estas oportunidades, el entonces presidente en el año de pandemia, Kilby Hernández, me invita entonces a formar parte de la estructura de comunicación, ya como directora de comunicaciones del equipo, y fue una función que ejercí durante 2 temporadas, la temporada pasada y la temporada de pandemia, en donde nos alzamos como campeones, que fue una temporada sumamente difícil, pero yo siento que lo bonito de situaciones difíciles es que puedes extraer todo el aprendizaje en poco tiempo, porque nos tocaron tantas Grandes situaciones retadoras que era o aprender, y de la mano de grandes profesionales que ya estaban ahí dentro, como Papi Pérez, todos los narradores, pues fueron, la verdad es que años de muchísimo aprendizaje y permanezco en el equipo en el área de comercialización. En ese proceso, bastante joven por cierto, pero ya con cierta experiencia, comenzaste muy jovencita, ¿no? Algunas anécdotas, porque una mujer, una santiaguera, súper elegante, entonces puesta a todas las cosas que enfrentan los periodistas. Sí, la verdad que sí. ¿Cómo? Y decir, Félix, en protesta, donde Sí. intercambio de Tengo disparos. cuentos que pudiéramos tomar el programa completo. Pero en algún momento que se ha visto Ileana y dice, wow, yo no quisiera. No, y que porque entonces yo soy necia, yo me meto en los lugares y me gusta, entonces yo me lo disfruto y esa adrenalina. Recuerdo en una oportunidad, yo trabajaba en Telemicro durante ese año, entonces me tocó formar la estructura de periodistas en Santiago, porque ellos no tenían un departamento como tal que alimentara a los noticiarios de Santo Domingo. Y recuerdo que había una huelga en Salcedo, una protesta en Salcedo. Y yo soy de las personas que me gusta, si entrevisto a las autoridades, pues me gusta también entrevistar a los del Falpo. Y era costumbre que los del Falpo o los dirigentes principales se escondían o buscaban lugares en donde no los encontraron muy fácil por las represalias. Y en ese momento, con un motorista, nos metemos en unos hoyos ahí para lograr entrevistar al cabecilla de ese entonces. Y en medio de la entrevista llegan agentes policiales y se comienza un enfrentamiento a tiros. Y yo quedo en el medio. Mi camarógrafo y yo quedamos en el medio, ya ustedes saben que yo no supe, a mí me empujaron a una casita a resguardarme, tuvimos que salir horas después porque se caldeó bastante el tema. En otra oportunidad, en otra huelga en San Francisco de Macorís me dieron una pedrada en la cabeza. Y la que sí me motivó a que ya iba cerrando el ciclo del tema periodístico es que me laceraron una costilla en un pleito en la arena del Cibao, justamente cubriendo lo que en ese entonces era la presentación de la candidatura presidencial de Danilo Medina en su primer mandato. En esa presentación se armó ahí un altercado en la puerta y me dieron un golpe en costilla que terminé hospitalizada. Sí, hay muchísimas anécdotas, pero les puedo decir que era tanto el amor por esta carrera que al otro día yo iba con más ímpetu, con más fe. Una gran satisfacción. Total. Que haya sentido, Ileana, una ayuda, una comunidad, quizá una familia en un momento determinado. Mira, puedo recordar muchas. Yo siento que el trabajo periodístico, esto que hacemos nosotros, la satisfacción mayor es justamente cuando a través de nuestro trabajo damos voz a esos que no tienen, a esos que desesperadamente gritan por ayuda. Y puedo mencionar muchísimas escuelas que se construyeron por denuncias, de niños que tomaban clases debajo de árboles, muchísimas calles, así de simple como suena. Me hicieron una calle, me arreglaron una calle. Sí. Eso cambia la dignidad de vida de tantas personas. Pero hay una que sí recuerdo en particular. Yo hice una
una serie especial de reportajes en el Departamento de Violencia Intrafamiliar. Y entonces, a partir de ahí, había recibido una serie de denuncias de las precariedades, de qué pasaba con los infantes, con los hijos de las víctimas, luego de que esas situaciones ocurrían, estas situaciones trágicas. En muchos de los casos no solo fallecía la madre, sino que el padre se suicidaba, en ese estado de desprotección en que quedaban esos niños. Y a través de esa serie de reportajes se logró legislar para programas que protegieran posterior a la tragedia a esos infantes y siento muchísima satisfacción por eso. ¿Algún proyecto en carpeta, en proceso de desarrollo que quisiera compartir con nuestra gente? Bueno, muchísimos. Regresé a la televisión ahora de la mano de Jaime Tomás, de Carlos Manuel Estrella, dos grandes de nuestra comunicación de Santiago. Te vemos todas las mañanas. Bien tempranito, y ¿verdad? Yo lo que digo es cómo esta muchacha se levanta tan temprano ahora todos los días. Verdad que sí, muy, muy temprano, pero con muchísima satisfacción. Me he disfrutado muchísimo el proceso de acoplarnos y ellos me han acogido de una manera maravillosa. No tenía pensado volver a la televisión, por lo menos de forma inmediata. Este proyecto me abrió las puertas y lo agradezco muchísimo, pero desde el área corporativa, crecer muchísimo más, porque también es un área de la comunicación hermosa en la que aspiro seguir creciendo. Hay un detalle, Ileana es muy familiar. Ay, y sí. lo refleja bastante. ¿Cómo comparte el trabajo de la comunicación con la familia? Porque Sí. veo que a pesar de lo ocupadas que eres, hay un tiempo para... No, es el tiempo de mis hijas, el tiempo de mi esposo, el tiempo de mi familia nuclear, de mis padres, de mi hermano. Eso es algo que no negocio. Yo siento que es como mi cable a tierra. No importa las tensiones que hayan, el estrés que haya fuera, ver esos ojitos de esas niñas que me esperan, eso. Y entonces lo que hago es organizar, como los horarios son tan abiertos, que muy tarde en la noche estoy trabajando, pero muy temprano en la mañana también, yo asigno tardes que son para ellas. O sea, la tarde completa es para ellas. Cada vez que puedo llegar temprano a la casa, entonces ya fuera celulares, fuera conexión con trabajo, y es dedicado a mis hijas, a mi esposo, y alimentar esa relación que a final de cuentas no solo es la estabilidad que reflejo en mi familia, sino la estabilidad misma que eso me suma a mí, la tranquilidad de que ellas están bien, y yo creo mucho en que esa conexión cuando están así pequeñitas es lo que ya luego forja la estabilidad emocional que ellas puedan tener de adultas. ¿Cómo tú valoras la producción de programas de televisión en Santiago Los Caballeros? ¿Lo pudiéramos comparar inclusive con Santo Domingo? Claro que sí. Mira, yo lo que siempre he resaltado de quienes hacemos televisión desde Santiago es el ímpetu que tenemos por lograr productos de calidad, aún sin los recursos que probablemente pudieran tener otros medios, citando Santo Domingo y hasta en otras provincias. En Santiago existe un interés marcado de hacer cosas de calidad, como digo yo, a veces arañando, a veces sin recursos tecnológicos. En mi caso particular, yo trabajé muchos años para un medio nacional, pero yo no tenía prompter, no tenía el prompter que había en Santo Domingo, entonces a mí me tocaba memorizarme las noticias. Yo me aprendía el resumen de noticias todos los días. Me ayudaba, claro, que como era la coordinadora de prensa y muchas veces redactaba mucha de esa información, pues era ya familiar, pero tocaba fluir sin recursos que otros probablemente tienen. Y no digo que esto sea negativo, que ellos lo tengan, es el ideal, pero nosotros destacamos por tener el ímpetu de la calidad, aún no teniendo quizás la misma calidad de recursos o cantidad. Sería bueno conocer una reacción de la periodista que conoce las calles, ha vivido varios gobiernos ya. Sí. El actual, en tiempo de crisis, de pandemia, el manejo del presidente Luis Abinader. Bueno, yo puedo citar, y aquí quiero ser lo más objetiva posible, el gobernar durante esta coyuntura geopolítica, social, en una estructura en la que intentas hacer lo mejor por la ciudadanía. Me parece que esta valoración necesariamente es un reto para cualquier mandatario. Le ha tocado en esta oportunidad al presidente Luis Abinader y a mi entender lo ha desempeñado con una valentía y con un deseo de hacer las cosas bien importantes. Obviamente con muchísimos retos sobre sus hombros, pero veo en él la decisión y la gallardía de tomar acción sobre problemáticas sociales que venían siendo tradicionalmente demandadas. Entonces, puedo decir que como ciudadana que no ha ejercido ninguna afinidad política partidaria,
sí aplaudo la decisión de hacer las cosas bien, de que como país estemos exhibiendo algunas estadísticas positivas frente a otras potencias que también están pasando por un mal momento y de crisis. O sea que en esta oportunidad puedo decir que hay un gobierno intentando que a pesar de la situación, el ciudadano común, el ciudadano de a pie, pues no nos toque tan duro el problema. Que a propósito, ese presidente nuestro de los dominicanos ha puesto los ojos en Santiago y creo que ha sido el único presidente que se ha preocupado comprometer y hacer de Santiago una ciudad diferente. ¿Qué opinión te merece? Nosotros ahora mismo, el ciudadano común, la ciudadana común, quizás todavía no dimensiona las inversiones que se están realizando en Santiago. Creo que en un par de años, cuando estemos montados en el teleférico, cuando estemos montados en el monorriel, cuando estemos disfrutando de ese tipo de beneficios en un transporte que hemos demandado por muchos años organizar, la facilidad de poder llegar de un punto a otro, por citar solamente esa área, estaremos dimensionando el valor real que ha tenido la inversión en Santiago, pero no solo en eso, en temas medioambientales tradicionalmente demandados, que no copan los periódicos necesariamente de manera diaria, pero que son una noticia importante y trascendental. Entiendo que sí, que hay una intención de importantizar Santiago en la misma manera en la que Santiago aporta al país. Ya nos vamos, pero hay que preguntarle si está de acuerdo que aquí habemos 3 hombres y se necesita una hembra. Pero no, ¿qué 3 hombres? Es lo que debo decir. Aquí no está Cerda, que lo quiero muchísimo, pero es que ustedes 3 son un trabucazo, o sea, aquí no hace falta nada. Un mensaje final. Bueno, agradecer en primer lugar a ustedes por la acogida, por esta maravillosa entrevista, pero sobre todo motivar a todos los dominicanos y dominicanas a creer en nuestro país y a ejercer una ciudadanía responsable, involucrarnos en las cosas. No nos podemos solo limitar a quejarnos, vamos a accionar, vamos a poner nuestro granito de arena y entiendo que sentiremos cómo estamos creciendo todos de la mano. Vale. Gracias por venir. Gracias a ustedes. Feliz noche. Un privilegio. Gracias. Nosotros continuamos con su enlace semanal.